En 1950, la apertura del circuito del Golfo, esta carretera que marca un antes y un después para Tabasco, porque en ese momento se supera este aislamiento regional en que Villahermosa y Tabasco estaban inmersos durante décadas y que incluso lo caracterizaba. El transporte terrestre en ese entonces fue desplazado de manera paulatina al fluvial y se inició así un proceso de modernización que transformó la vida económica y social de Villahermosa. Transformación que apenas comenzaba, porque dos décadas más tarde, pues la Villahermosa va a experimentar cambios muy importantes. Bienvenidos a Brújula Histórica, el podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos de historia. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a estar pues desarrollando a lo largo de este día. Bien, mi nombre es Javier Cama, soy jefe de departamento del Archivo Histórico y el día de hoy me acompaña Gerardo Ibarra, quien es estudiante de la licenciatura en Historia. Gracias, un gusto estar aquí. No, un gusto para nosotros tenerte aquí, un estudiante más de la licenciatura que pues nos va a aportar más sobre este tema que es muy interesante. Y me gustaría, Gerardo, empezar que nos comentes cómo era Villahermosa antes de de esta modernización en la década de los 70. Sí, pues pese a que ya durante la época de los 50, durante la gobernatura de Carlos Madrazo se había intentado un proceso de modernización urbana, la ciudad seguía estrechamente ligada a lo que es el río, la laguna, esta escala humana que existe dentro del centro histórico, sí, con esta arquitectura pues un poco más clásica, vernácula, ¿no? Esto cambia a la llegada del auge petrolero. ¿Por qué? Porque así como muchas cosas buenas vinieron con la llegada de la industria, trabajo, nuevas bienes que venían de otros estados, también demostró que la ciudad tenía un problema que ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, que no tenía un plan urbano pues planeado, vaya. O sea, la ciudad en ese entonces había tenido un crecimiento sí, digamos, evolutivo de buena forma, pero muy desordenado. Okay. Porque las casas y centros habitacionales, parques y demás estaban creciendo a las afueras, pero sin un orden muy específico, vaya. Ok, entonces podemos decir que el petróleo, auge como tal del oro negro, como le denominan, pues va a cambiar ese aspecto, ¿no?, de la ciudad. Sí, como menciono, el petróleo trajo consigo, o más bien visibilizó esta idea de que Villahermosa era una ciudad carente de servicios que se estaban necesitando en este momento, ¿no? Al momento, pues, de que viene el trabajo, vienen familias, vienen directivos, la ciudad se queda corta en servicios de vivienda, servicios de espacios públicos, servicios que otras ciudades sí podían ofrecer, como es el caso de Veracruz en ese entonces. Sí. Hay que señalar, ¿no?, que al momento que se da este descubrimiento de yacimientos petrolíferos acá en esta zona de Tabasco, pues había necesidad de gente especializada en estas cuestiones, ¿no?, en este rubro, que no había en Tabasco, ¿no? Sí, en ese entonces, pues bueno, es durante la gobernatura de Lalo Rovirosa, ya a principios de los 70s, que se necesita traer a gente especializada en urbanismo, y para ello también traer servicios. O sea, es cuando se crea la Comisión de Desarrollo Desarrollo Urbano de Tabasco, y con ello se inicia el proyecto Tabasco 2000. Un proyecto destinado a diversos campos, ya sea administrativos, turísticos, comerciales e incluso de vivienda. Ok, entonces vamos por partes, ¿no? Se da este auge petrolero en Tabasco, viene gente que de alguna manera viene a ocupar esos espacios pues, en la cuestión del petróleo. Esto genera pues que la mancha urbana como crezca de forma y sobre todo pues no hay, en ese entonces mencionas tú, Tabasco, Villahermosa como tal no está apto, ¿no? Es por eso que entonces el gobierno crea este proyecto, se proyecta de Tabasco 2000, ¿no? Sí. ¿Y en qué consistía? Tabasco 2000 es un polígono en el cual se conglomeran diferentes zonas, o sea, zonas en las cuales se introducirán diversos campos. El administrativo, se da el inicio de la construcción del ayuntamiento de centro, el centro administrativo de Tabasco 2000, que no inicia durante el proyecto, pero sí termina. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque este proyecto Tabasco 2000 tuvo una continuación durante el gobierno de González Pedrero, y es uno de esos pocos proyectos urbanos que ha tenido continuaciones o desarrollos entre dos diferentes gobernaturas, ¿no? Sí. Ahora bien,
En este también entraron en campos como la turístico, lo que es hoy la Plaza Galerías, que como dato curioso, Tabasco contó con el primer Liverpool fuera de la Ciudad de México. Ok. Y de vivienda, diversos, las fincas aledañas que se hicieron, que habían en lo que es el antiguo aeropuerto y la finca del Espejo, etcétera, se convirtieron en zonas habitacionales. Ah, ok, para justamente pues dar respuesta a esa demanda, Sí. ¿no? de población que había en ese entonces. Entonces tenemos también que, pues decíamos de los 1950, con la apertura de la carretera del Circuito del Golfo, empieza de manera lenta esta transformación, ¿no? Esta modernización. Pero en el 70 se habla ya de una Sí. transformación más fuerte, ¿no? Se empieza a intensificar esta modernización urbana, que no solo se queda en lo que es el polígono de Tabasco 2000, sino incluso se expande a la zona, lo que conocemos como la zona del Sicom, Sí, sí. y diferentes otras zonas de lo que es la ciudad de Villahermosa, creando nuevos inmuebles como por ejemplo la Biblioteca José María Pino Suárez, Ok. la remodelación del Parque Tomás Garrido y diversos otros. Estos en específico, me centro en específico en estos porque son los que más comparten similitudes arquitectónicas. ¿Y por qué se le denomina entonces no sé si en este periodo, pero se habla de una modernidad forzada? Bueno, Ajá. sí, eso es un término acuñado por Fernando Tudela, Sí, sí. quien escribió pues su libro, que es La modernización forzada del trópico. En él explica que la modernidad forzada viene de que la ciudad no experimentó una evolución tranquila como muchas otras ciudades las han experimentado, Ujú. sino que en pocos años fue obligada a modernizarse en base a lo que se necesitaba en aquel momento, vaya. Ok, por eso esta denominación Sí. de forzado, ¿no? ¿Qué diferencias había en ese entonces entre lo que pues era el centro histórico de Barrio Mágico Ujú. y pues estas nuevas zonas de crecimiento? ¿Qué Bien, diferencias? hay que entender que el centro histórico está enfocado a una escala humana. Las fachadas son de una arquitectura vernácula, las calles estrechas, tales como muchas ciudades de provincia en aquella época. Cuando aquí se intenta se intenta modernizar lo que es la ciudad, en Europa y en la Ciudad de México estaba muy en auge lo que se conoce como el movimiento moderno. Ok. Dentro del movimiento moderno, hay una vanguardia inscrita llamada brutalismo o Beton Brut, como pues su nombre original. Sí, sí. Está más enfocado en la funcionalidad de los inmuebles y incluso en su etapa mexicana, vaya, está más tuvo una adaptación a lo que es la etapa europea. La etapa europea es muy criticada por ser arquitectura soviética, arquitectura fría, arquitectura socialista, vaya. En cambio, en México tuvo un enfoque diferente, fue adaptado a las culturas prehispánicas. En el centro del país, diversos edificios que, pues, muy contados, fueron adaptados a la cultura azteca, vaya, adoptando elementos de las antiguas templos, adaptándolos a esos nuevos inmuebles. En el caso de Tabasco, la cultura maya y la cultura olmeca fueron las predilectas para la hora de edificar estos inmuebles, vaya. Lo vemos muy marcado en la entrada del Parque Tomás Garrido y en la entrada de la Biblioteca José María Pino Suárez, donde el arco maya es el que te dicta la entrada al establecimiento, vaya. Nos recibe, ¿no? De Sí. alguna manera. Sin mencionar también el cambio de escala que hay dentro de pues la propia arquitectura. Venimos de una arquitectura muy baja en cuanto a pues la escala humana, vaya, a una arquitectura monumental, ¿no? Existen estos pilares grandes de concreto, esta magnificencia que hay dentro de estos edificios, que a su vez también fue una especie de discurso político, vaya, Ok. porque no hay que separar la arquitectura de la política, Sí, sí. y sobre todo el discurso que se quería dar a la hora de pues estas obras, ¿no? Nosotros podemos, vaya. Sí, de hecho se da uno cuenta, ¿no? De Sí. manera notoria el contraste, ¿no? Incluso hasta la textura de Sí. los edificios, ¿no? El material con el que se usa es el concreto. El concreto es el suelo predilecto para este tipo de arquitectura y sobre todo el concreto lavado, martilineado y cincelado, que es lo que le da esta textura. Les caracteriza, ¿no? Exactamente. Totalmente. Me gustaría que ya para ir cerrando el tema nos dijeras qué símbolos, ya mencionabas un poco de ello, pero
¿qué símbolos de ese entonces, de esa transformación, de ese momento, pues encontramos hoy día, ¿no? El centro administrativo, la biblioteca José María Pino Suárez, la remodelación que sufrió el Parque Tomás de Arrido Carnaval, todas estas partes de la ciudad comparten elementos arquitectónicos como por ejemplo la pérgola, que son estos corredores de luz que hay en diferentes zonas de los inmuebles, porque el arquitecto que no hizo todas, pero sí influyó mucho en esta arquitectura aquí en Tabasco, que fue Teodoro González de León, un arquitecto muy famoso en la Ciudad de México que contribuyó con el Colegio de México, el Museo Contemporáneo de Arte, el Rufino Tamayo. Hay similitud con... Sí, definitivamente, porque es el mismo estilo arquitectónico, el mismo arquitecto. Okay. Y trajo esos elementos para acá y los adaptó al contexto tabasqueño, vaya, o sea, el uso del agua aquí es muy importante, sobre todo se nota en el Parque Tomás de Arrido Carnaval y en sus corredores, el uso de la luz en ellos. Estos son los edificios más emblemáticos de este movimiento brutalista y del modernismo en Tabasco, pues incluso podría añadir lo que es el Ayuntamiento de Centro. Ok, de hecho mencionas que él no lo hizo todo, pero ¿cuáles hizo entonces? ¿Cuál le podemos decir? Eso es el Ayuntamiento de el Centro Administrativo, el Parque Tomás de Arrido Carnaval y la Biblioteca Pino Suárez, junto con el arquitecto Alejandro Saludowski. Como también dato curioso, la Biblioteca Pino Suárez fue el primer inmueble en recibir un premio de arquitectura fuera de la Ciudad de México. Ok, por el tipo de obra que fue, ¿no? No sé, Gerardo, me gustaría que ya para ir cerrando me dijeras ¿por qué te interesaste en este tema, ¿no? Más que quizás para, ¿cómo decirlo? No, la palabra no sería reivindicar estas obras por el contexto pesado que se puede llegar a tener en Europa, el contexto pesado que se le ha tenido y crítica que se le ha tenido a este movimiento arquitectónico, sino más orillado a la adaptabilidad que se usó tanto en México como aquí y a la inspiración que dio, o sea, no simplemente se trajo y ya, o sea, ¿no? Sí. Sino se agarraron elementos ya preestablecidos, muy culturales, de obras arquitectónicas de antaño y se utilizaron en estas nuevas, vaya, o sea, pese a que el nombre movimiento moderno, movimiento tal, no simplemente moderno significa nuevo, sino existe esa idea de que moderno siempre va a ser mejor o tal, cuando lo moderno también puede ser lo pasado y visto de otra forma, vaya. Ok, y aquí también me gustaría una cuestión. ¿Por qué en los 70? En los 70 podemos decir que se da de golpe esa modernización, porque sabemos que luego continúa, ¿no? Sí, hasta finales de los 90, de hecho. Sí, de hecho, si uno revisa periódicos y la prensa de ese entonces, se da cuenta de que ya posterior a Rovirosa, en este periodo de gobierno, también se habla ya de un Tabasco da un guiño al futuro, decía. Justamente no sigue, ¿no? Precisamente se entiende que Tabasco puede estar dividido en varias fases, ¿no? Sí. Y una fase inicia con Tabasco 2000, porque esa es la puerta al futuro, vaya, o sea, es cuando Tabasco empieza a ser visto por otros lugares. Por mucho tiempo se le consideró la perla del sureste, la ciudad más moderna del sur, superando a otras como por ejemplo Mérida, Veracruz, etc. Y en su momento, como usted menciona, sí hubo una continuación tanto en gobiernos de Leandro Rovirosa como gobiernos de Pedrero como los que vinieron posterior. Y esto ayudó también a que se crease una identidad arquitectónica en la ciudad, vaya. O sea, hoy en día podemos encontrar diversos, no solo inmuebles, sino calles, parques que mantuvieron esta identidad arquitectónica. Y hoy en día sigue habiendo, vaya, o sea, se sigue manteniendo. Sí, y los tabasqueños de ese entonces, había una cuestión aquí, ¿no? Ya no querían ir al centro histórico, sino querían estar en Tabasco 2000, ¿no? Por lo que también te preguntaría, ¿hubo críticas de la sociedad ante ese? Sí, como siempre, o sea, esta idea de que se está dejando lo nuestro, vaya, o sea, no deja de ser un cambio radical hacia la identidad arquitectónica que hay. Y se sigue viendo hoy en día, o sea, ese sentimiento de pertenencia, vaya. Que esto también entra otra cuestión ahí. Esta zona, lo que es Tabasco 2000, este complejo, está destinado a un sector específico, o sea, está destinado a una sociedad más, pues, pudiente, vaya. No al tabasqueño de a pie.
porque es obvio que la zona de Tabasco 2000 está destinada al transporte, pues, de carros, etcétera. Sí, por eso te decía, ya cuando uno revisa el periódico y se menciona, ya no quieren estar en el centro. Sí, Ya no. toda la vida social de Tabasco se hacía allá, ¿no? Ese podríamos decir que es una de las canciones que se han criticado, ¿no? Pues bien, Gerardo, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Brújula Histórica y agradecerle a quien nos escucha y quien nos ve y pues invitarlo a que continúe siguiendo otro episodio más de Brújula Histórica. Hasta luego.